Tema: numeración romana. Este tipo de numeración es una numeración que le conocemos como una numeración no posicional. ¿Qué significa? Que sus símbolos tienen un valor fijo y no dependen de la posición donde se encuentran. ¿Qué símbolos son estos? Tenemos la I, son símbolos o letras en mayúscula. Tenemos la V, tenemos la X, la L, la C, la D y la M. Son 7 letras o 7 símbolos. Para la I corresponde al 1, ese es su valor. La V es un 5, la X es un 10, la L es un 50, la C 100, la D 500 y la M 1000. Cuando decimos no posicional, significa que no importa dónde se encuentre la letra, su valor es el mismo. Ahora bien, dependiendo de la posición, en ese sentido sí es importante, dependiendo de qué posición ocupe y qué lo antecede, puede ser de que la letra tenga un valor menor. No me refiero al valor en sí, sino a la estructura de dos letras que pueden dar un valor menor. Por ejemplo, el 1 y el 5, por ser los valores más pequeños, pues simplemente se utilizarán tal y cual los usamos normalmente, como un conteo, pero llega un momento donde hay algunas reglas que se deben de cumplir. Algunas de las reglas más importantes es que ninguna de estas letras o ninguno de estos símbolos se puede usar más de 3 veces de forma seguida o de forma consecutiva. ¿A qué me refiero? Yo no puedo colocar 4 is o por ejemplo colocar 4x o colocar 4 letras C o colocar 4 letras M, ¿sí? ¿Y por qué solo esas? Porque la L, por ser un múltiplo, ser la mitad de 100, pues no es normal usar 2 L's o usar 2 V's o usar 2 letras D. Entonces, si nos damos cuenta, nos estamos refiriendo a lo que en nuestro sistema le llamamos potencias de base 10. Entonces, esto no se puede hacer, no se puede hacer, no se puede hacer y no se puede hacer. Entonces viene la pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos, por ejemplo, para llegar al 9? Es importante que utilicemos entonces no la adición sino la sustracción, y la única forma que existe para restar es a una letra de rango mayor, o sea, una letra mayor, pues si yo le antecedo una letra menor, pues esta le resta. Por ejemplo, el 9 es el 10 y al colocarle el 1 o al colocarle la i antepuesta le está restando. O sea, lo que estamos haciendo es 10 menos 1. Ahora, hacia el lado derecho, todo suma. Todo suma. Por ejemplo, si yo quiero escribir el número 12, sería el 10 más 2 unos. O por ejemplo, el número 14 sería el 10 y ahora le tengo que sumar 4. Pero no puedo colocar 4 is o 4 unos. Entonces, sé que el número mayor al 4 es el 5 y le restamos 1. O sea que en realidad la operación que estamos haciendo es 10 más 5 menos 1, si lo queremos ver así. Entonces es importante saber que siempre hay una forma de escribir los números restando. ¿Dónde se complica tal vez un poco? Por ejemplo, el número 90. Alguien podría pensar, bueno, una L son 50 y 4X. No puedo escribir 4X. Entonces, el 90
resulta que yo tengo 100 y le puedo restar 10 y tengo el 90. O por ejemplo el 99, que ya se ve un poco más complejo. Tengo mis 90 y me hace falta escribirle el 9, que ya sabemos que es este. No vayamos a cometer el error de pensar que 99 es el 100 y le resto 1. Que podría, o sea, puede ser válido en el sentido de que sí, la resta da 99, pero no es una de las formas de escribirse. ¿Ya? Yo no puedo restar, por ejemplo, yo a la X, y estas son algunas reglas que son importantes, a la X yo le puedo anteponer la Y. Al 5 le puedo anteponer la Y, que es un grado menor. Ahora bien, si hablamos de la L, solo le puedo anteponer la X. Si hablamos de la C, le puedo anteponer la X. Cuando yo voy a un grado mayor, como la D, a la D solo le puedo anteponer la C, igual que a la M. Entonces, no es de que, por ejemplo, si quiero escribir, por ejemplo, 900, y vamos a colocar un número más, 999. Alguien podría pensar que es a 1000 le restó 1. No se puede. Tendría que escribir primero el 900, que no puede ser la D con 4 Cs. No se puede. Entonces, yo a la M, que es 1000, le puedo restar 100. Ahí tengo 900. El 99, ya vimos, lo tenemos acá arriba. Y tenemos la forma de escribirse, que son los números, esos terminados en 9, son los números que causan mayor problema. Números más sencillos, por ejemplo, yo podría escribir el número 41. ¿Cómo se escribiría un 40? No puedo usar 4X, entonces uso la L, que son 50, y le puedo restar X, que son 10. Ya aquí ya tengo el 40. Y para llegar a 41, le agrego el 1. Todos los números se pueden escribir. Todos. Normalmente se nos enseña a escribir desde el 1 hasta el 3999, que es la escritura, digamos, tradicional. Porque resulta que la numeración romana no tiene un símbolo o una letra para números mayores de 4000 en adelante. Es importante saber que, por ejemplo, si yo quiero escribir el 4000, es un 4 y yo le coloco una línea horizontal en la parte superior y ya puedo trabajar con numeraciones mayores. Y si yo llegara a colocarle dos líneas, son 1000 veces 1000. Entonces estamos hablando de 4 millones. Es una forma de poderse escribir. Claro, estamos hablando de una numeración ya más compleja, donde no la línea ocupa todas las letras, sino solo algunas, porque algunas iban a tener el valor que queremos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera escribir el 4001, un error sería pensar que se escribe 4000, escribo el 1 y le coloco la línea. Allí no está correcto. Lo correcto sería el 4000 y el 1. Entonces, estas ya son escrituras un poco más avanzadas. En este video nos vamos a ocupar de las que van desde el 1 hasta el 3999. Y vamos a ver cómo se trabajan. Primero dándome los números en formato decimal, que es nuestra escritura, y pasarlo a romano, y luego viceversa.
Acá tenemos un listado de 10 números y vamos a ir viendo cómo escribirlo en la numeración romana. En realidad no es algo complicado. Bien, acá tenemos un 24. Vamos a comenzar por llegar primero al 20. El 20 sí se puede escribir escribiendo 2x, ¿verdad? Son 2 dieces. Entonces suman 20. Me hace falta sumarle, ¿sí? Aquí van 20. Me hace falta sumarle el 4. Recordemos que el 4 no lo puedo escribir con 4 líneas o con 4 i's. Entonces tendría que escribirlo usando el 5 y restándole 1. Entonces este número es el 4, mi resultado 24. Siguiente ejemplo, 32. Siempre que sea un número que sea del orden del 3, ¿puedo utilizar 3 veces el mismo número? Sí. En este caso el 30, yo puedo utilizar 3 veces la letra X. Entonces 10 más 10 más 10 nos da 30. Y me hace falta sumarle 2, que en este caso sí se puede colocarle 2 is. 56. Para el 50 tenemos la letra L y me hace falta, o sea, aquí ya tenemos 50, me hace falta sumarle 6. Entonces primero le sumo 5, que es el número más cercano a 6, y luego le sumo 1. Entonces aquí tenemos un 5 y aquí tenemos un 1. Y la suma es 56. Siguiente ejemplo, 88. Primero vamos a salir del 80. Entonces el 80 no tengo una forma de llegar que no sea primero con un 50. Nos faltan 30 unidades para llegar, que serían 3x. Y nos haría falta ahora el 8. Todo esto suma 80. El 8 sería un 5 con 3 unos. Un 5. Y ahí tenemos el 88. Ese procedimiento no es necesario, pero simplemente es para explicar el procedimiento para ir viendo la suma. El número 124. En este caso, ya comenzamos con 3 dígitos. El 100 se escribe con una letra C. Luego me tocaría el 20, que son 2 letras X. Quedándome por último el 4, que recordemos que se escribe usando un 5 y restándole 1. Vemos que es bastante sencillo. Ahora tenemos el número 341. El 300 serían 3 letras C, 100 más 100 más 100. Luego el 40, recordemos que no podemos escribir 4 letras X. Entonces la siguiente que sigue es la L, que es 50, y le restamos 10. Ya tenemos el 40 y el 1. Y ya tenemos nuestra conversión a número romano. 490. El 400 no lo podemos escribir usando 4 letras C. Entonces la letra que le sigue al 400 es la letra 500 y le restamos 100. Ya tenemos el 400. El 90 no lo podemos escribir porque no podemos usar la L con 4X, pero el número que le sigue a 90 es el número 100. ¿Y cuánto le tengo que restar? 10. Y como ya no y acá tenemos un 0, ya no escribimos nada después de la C. 627. Primero escribimos el 600, que sería una D, llevamos 500, una C, llevamos 600, luego el 20 y por último el 7, que sería un 5 con 2 is. Muy bien. 987. Ya vimos en las explicaciones anteriores que el 900 se obtiene de una M restándole la C. Luego el 80 es una L con 3X. Y por último el 7, que es un 5 con 2 unos. Último ejemplo. 2000
1000 más 1000, 2000. Luego vamos con el 100, el 40 y por último el 9. Cuando nos acostumbramos a escribir toda la numeración por lo menos del 1 al 100, cuando ya hacemos todo el resto de numeración nos damos cuenta que agarramos mucha práctica, porque en realidad se vuelven a repetir los patrones, que al final es lo que sucede en nuestra escritura tradicional. Ahora veamos cómo determinar, si me dan una numeración romana, cómo convertirla a numeración decimal. Bien, acá tenemos 10 ejemplos de números romanos y claro, con la práctica se pueden encontrar las respuestas. Por ejemplo, acá yo sé que tengo un 5 y después del 5 hay 3 is, eso suma 3. 5 más 3, este es el equivalente al 8. Siguiente, tengo una x, son 10, tengo un 5 y tengo un 1. Y entonces si sumo 10 más 5, 15 más 1, 16. Ese procedimiento pequeño que estoy colocando debajo de las letras es para entender el valor. No es que sea necesario, uno puede leer el número romano sin necesidad de escribir esas cantidades. ¿Por qué? Por ejemplo, acá tengo un 10, luego tengo un 1, pero después del 1 va una letra mayor. Y digamos que cuando yo vea eso, que después de una letra de menor valor y después de una letra de mayor valor, eso me indica que se tienen que leer juntas y es una resta. 10 menos 1, 9. Entonces lo que tengo acá es un 19. Siguiente. Tengo 50. Como estas dos son iguales, 20, 5 y 2. 50 más 20, 70, más 5, 75, más 2, 77. Siguiente número. Tengo un 100, tengo un 10, tengo un 5 y tengo un 2. 100, 110, 115, 117. Siguiente ejemplo. Tengo 3 letras C, cada una son 100. Aquí llevo 300. Tengo una letra pequeña o de valor pequeño y luego una de valor grande. Esto se junta y es una resta. 10 menos 1, 9. 309. Siguiente. Veo que tengo una C, pero después de la C va una letra mayor a la C, de mayor valor, no de menor valor como debe de ser. Entonces, como es de mayor valor, se leen juntas y es una resta. 500 menos 100 son 400. Tengo una I y después una letra mayor que la I en valor, también se juntan, es una resta. 10 menos 1, 9. 400 más 9, 409. Ejemplo 8. Acá tengo una D y luego una C. Aquí sí, porque es el número de mayor valor y luego una de menor valor. Acá tendría yo 500, 100, 50, 10, 5 y 1. Aquí tengo 6 de los 7 símbolos. ¿Puede pasar eso? Sí. Siempre y cuando no se rompa ninguna regla. Tendría 500 más 100, 650, 660, 665, 666. Siguiente. Tengo una M de 1000. Tengo una C, pero veo que después de la C sube de valor, se leen juntas. Sería un 400. Luego va un 50, luego van dos letras juntas iguales, es 20, un 5 y un 2. 1450, 70 y 5, 77. 1477. Y el último, dos letras M seguidas, 1000 más 1000 son 2000. Tengo un 1 y luego tengo un 10. Se restan 9. Y entonces tenemos el número 2000 más 9, 2009. Vemos que la numeración romana no es complicada.
y tiene su propia aplicación. En nuestro mundo cotidiano vamos a encontrar que la numeración romana la vemos en libros, en capítulos, en numeración de páginas, para el copyright de películas, de música. Entonces sí tiene mucho uso en el manejo de algunos relojes. Entonces sí es importante conocer la escritura y poderla interpretar. De hecho, muchas fechas se nos presentan en el formato de numeración romana y a veces no estamos acostumbrados y perdemos el detalle de qué fecha nos están dando. Entonces, esto es lo que es la numeración romana, las reglas más importantes. Y aquí vimos los ejemplos de la numeración tradicional del 1 al 3999. No quiere decir que no exista numeración mayor, pero ya vimos que lleva otro tipo de reglas adicionales o de escritura adicional. Con esto terminamos el tema de numeración romana. Muchas gracias.